¿Qué harías si con solo 7 años el mundo ya te hubiera enseñado a no pedir nada? Porque nunca había nada para darte. Ese niño no soñaba con juguetes, no soñaba con viajes, soñaba con algo mucho más pequeño y mucho más urgente. Un lugar donde su madre pudiera dormir sin miedo. Donde sus hermanos no se acostaran con hambre. Por eso, cuando todos se rieron de él por comprar una casa vieja de madera que nadie quería, él no dudó. Lo que ese niño no sabía es que esa casa escondía una verdad capaz de cambiar su destino y que antes de encontrarla, alguien llegaría para arrebatárselo todo. Esta no es una historia de riqueza, es una historia de dignidad, de justicia silenciosa y de cómo a veces el destino protege a quienes solo quieren vivir en paz. El sol todavía no había salido cuando el niño abrió los ojos. No había reloj en aquella habitación. No hacía falta. Su cuerpo ya sabía la hora exacta en que debía levantarse, siempre antes que el resto, siempre en silencio. Se incorporó despacio, cuidando de no despertar a sus hermanos. Los dos dormían juntos, acurrucados bajo una manta raída que había sido blanca alguna vez. Ahora era del color de la tierra, del color de todo lo que habían tenido que abandonar más de una vez. El mayor de ellos tenía 5 años, el menor apenas 3. Respiraban con esa calma que solo los niños consiguen, incluso cuando tienen hambre, incluso cuando no saben si mañana habrá techo sobre sus cabezas. El niño los observó un instante. Solo un instante, porque si se quedaba más tiempo, algo dentro de él comenzaba a doler y no podía permitirse ese lujo. Se puso los zapatos desgastados, sin cordones, y salió al corredor de madera crujiente. La casa donde vivían no era de ellos, nunca lo había sido. Era una construcción vieja en medio de una finca ajena, donde su madre trabajaba a cambio de techo y comida. Apenas comida. Afuera el aire estaba frío. Olía a tierra mojada y a leña quemada. El cielo aún era violeta oscuro, con una línea dorada apenas visible en el horizonte. Pronto amanecería, y con el amanecer llegaría al trabajo. El niño caminó hasta el pozo y sacó agua en un cubo de metal abolido. Se lavó la cara con las manos. El agua estaba helada, le ardía la piel, pero no dijo nada. Nunca decía nada. Cuando volvió a la casa, su madre ya estaba despierta. Estaba junto al fogón avivando las brasas con un palo. Tenía el cabello oscuro recogido en un moño apretado, las manos llenas de callos, los ojos cansados, aunque todavía no hubiera empezado el día. Ella lo miró. No le dijo buenos días, no hacía falta. En esa mirada estaba todo, el cansancio, el miedo y algo más profundo, algo que el niño reconocía porque lo llevaba dentro también, la culpa de no poder dar más. ¿Dormiste bien?, preguntó ella con voz ronca. El niño asintió. Mentira, había soñado otra vez con el desalojo, con hombres gritando, con su madre llorando, mientras cargaba a sus hermanos en brazos y caminaba por un camino sin destino. Ella le extendió un pedazo pequeño de pan, duro, oscuro, pero era todo lo que había. El niño lo partió en dos, le devolvió la mitad. Para mis hermanos, dijo su madre. Cerró los ojos solo un segundo, luego volvió a abrirlos y guardó el pan en el bolsillo de su delantal. Hoy van a venir a hablar conmigo, dijo ella sin mirarlo. El dueño de la finca dice que necesita la casa. El niño sintió que algo se apretaba dentro de su pecho, como si una mano invisible le cerrara los pulmones. ¿Y a dónde vamos a ir?, preguntó con una voz que apenas salió. Ella no respondió porque no tenía respuesta. El niño salió otra vez al campo. El sol ya estaba arriba, dorado, brutal. El calor comenzaba a elevarse desde la tierra como si el suelo respirara fuego. Caminó hasta el establo, donde las vacas esperaban ser ordeñadas. No era su trabajo, pero lo hacía igual, porque cada cosa que hacía, sin que se lo pidieran, era una razón menos para que los echaran. Trabajó toda la mañana, ordeñó, llevó agua, arregló una cerca rota con alambre viejo. Las manos le dolían, la espalda también, pero no se detuvo. A media mañana, uno de los peones de la finca se acercó. Un hombre grande, de barba gris y ojos amables. «Niño, vas a matarte trabajando así», le dijo con una sonrisa triste. «Tienes 7 años, deberías estar jugando». El niño lo miró, no con rebeldía, solo con una seriedad que no correspondía a su edad. «No tengo tiempo para jugar», respondió. El hombre suspiró, le puso una mano sobre el hombro. «Sé que las cosas están difíciles, pero tu madre no tiene la culpa y tú tampoco». El niño asintió, pero por dentro no lo creía. Porque si alguien tenía que resolver esto, era él. Él era el mayor. Él era quien debía encontrar la manera. Al mediodía, el niño regresó a la casa. Su madre estaba sentada afuera, en un banco de madera. Tenía las manos sobre el regazo, quietas, demasiado quietas. Él supo, antes de que ella hablara, lo que había pasado. «Nos dan 2 semanas», dijo ella con voz plana. «Después tenemos que irnos». El niño sintió que el mundo se inclinaba como si la tierra bajo sus pies dejara de ser firme. «¿Y a dónde vamos a ir?», volvió a preguntar. Aunque ya sabía la respuesta, ella negó con la cabeza. «No lo sé. Hijo, no lo sé». Esa noche el niño no durmió. Se quedó despierto, mirando el techo de madera, escuchando la respiración de sus hermanos, escuchando los sollozos silenciosos de su madre en la habitación de al lado. Y fue en ese momento, en medio de la oscuridad, cuando tomó una decisión.
No iba a permitir que volvieran a quedarse sin nada. No iba a dejar que su madre siguiera cargando ese peso sola. No iba a permitir que sus hermanos crecieran sabiendo que el mundo no tenía lugar para ellos. Iba a encontrar un lugar, aunque tuviera que buscarlo con las manos vacías, aunque nadie creyera en él. Porque no pedía riqueza, no pedía comodidad. Solo pedía un lugar donde pudieran quedarse. Un lugar que nadie pudiera quitarles. Al día siguiente, el niño comenzó a preguntar primero al peón de barba gris, luego a otros trabajadores de fincas vecinas. Preguntaba por casas, por tierras, por cualquier lugar que estuviera a la venta. Todos se reían, con ternura, con lástima, pero se reían. Niño, una casa cuesta dinero y tú no tienes ni para comer. Pero el niño no se detuvo. Siguió preguntando, siguió buscando hasta que un día un anciano le habló de una casa vieja abandonada que nadie quería. Está casi cayéndose, le dijo el anciano, de madera podrida, sin ventanas. En medio de la nada, el niño lo miró con ojos brillantes. ¿Cuánto cuesta? El anciano rió, pero era una risa suave. Dicen que el dueño la vende por casi nada porque nadie la quiere. Pero niño, eso no es un hogar, es una ruina. El niño respiró hondo. ¿Me puede llevar a verla? Y el anciano, conmovido por esa mirada, asintió. 2 días después, el niño estaba frente a esa casa. Era todo lo que el anciano había dicho. Y peor, las paredes estaban grises, el techo hundido en una esquina, la puerta torcida, no había cristales en las ventanas, solo agujeros oscuros. Pero el niño no vio eso. Vio un lugar donde su madre podría descansar, donde sus hermanos podrían correr sin miedo, donde podrían quedarse. ¿Cuánto? Preguntó al anciano. 50 monedas, respondió el hombre, casi avergonzado de decirlo. 50 monedas, una fortuna para ellos, una fortuna imposible. Pero el niño no bajó la mirada. Voy a conseguirlas. El anciano lo miró. ¿Vio algo en ese niño que lo conmovió? Una fuerza que no debería estar en un cuerpo tan pequeño. Hijo, ¿de dónde vas a sacar ese dinero? El niño lo miró fijamente. No lo sé, pero lo voy a conseguir. Y en ese momento, bajo el cielo abierto, con el viento soplando entre las tablas rotas de aquella casa que nadie quería, el niño hizo una promesa silenciosa. Iba a comprar esa casa. No importaba cuánto tuviera que trabajar, no importaba cuánto tuviera que sacrificar, porque esa casa no era solo madera y clavos, era la única oportunidad que tenían de no volver a estar perdidos. El niño no le dijo nada a su madre. No todavía, porque sabía lo que ella diría. Sabía que lo miraría con esos ojos llenos de amor y tristeza y le pediría que dejara de soñar, que aceptara lo que era, que no se hiciera ilusiones, pero él no podía hacer eso. No cuando había visto la casa, no cuando había sentido por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la esperanza. Así que comenzó a trabajar más que antes, más de lo que su cuerpo pequeño debería resistir. Se levantaba antes del amanecer, ordeñaba las vacas, cargaba agua, limpiaba establos, arreglaba cercas y cuando terminaba en la finca donde vivían, caminaba hasta otras fincas vecinas y ofrecía sus manos. Los hombres lo miraban con lástima. Algunos le daban trabajo, otros le daban monedas sin pedirle nada a cambio, solo para que comprara algo de comer. Pero el niño no gastaba esas monedas, las guardaba una por una en un pedazo de tela vieja que escondía bajo su colchón. Cada noche, antes de dormir, las contaba en silencio, con los dedos temblorosos de cansancio. 3 monedas, 5 monedas, 8 monedas. Todavía faltaban 42. Pasaron los días, luego las semanas. El cuerpo del niño comenzó a mostrar señales. Tenía ojeras profundas, las manos llenas de ampollas, la ropa cada vez más suelta, sobre los huesos. Su madre lo notó. Por supuesto que lo notó. Una noche, mientras él se lavaba las manos en el cubo de agua, ella se acercó. Le tocó el hombro con suavidad. Hijo, ¿qué estás haciendo? El niño no la miró. Trabajo, respondió con voz cansada. Ya lo sé, pero te estás matando y no tienes por qué hacerlo. Él cerró los ojos, sintió que las lágrimas comenzaban a empujar, pero las tragó. Como siempre. Sí, tengo por qué, dijo en voz baja. Ella se arrodilló frente a él, le tomó el rostro con ambas manos, esas manos ásperas y cálidas que tanto conocía. Mírame, le pidió. Él la miró y vio lo mismo de siempre. Amor, culpa, cansancio. No es tu responsabilidad salvarnos, le dijo ella con voz quebrada. Eres un niño, solo un niño. Él negó con la cabeza, despacio, firme. Pero puedo ayudar. Ella lo abrazó fuerte, como si quisiera protegerlo de todo, del mundo, del hambre, de la injusticia. Pero el niño sabía que los abrazos no eran suficientes. Los abrazos no pagaban casas. Siguió trabajando día tras día, semana tras semana. Y un día, cuando contó las monedas, bajo la luz de la luna, llegó a 30. Todavía faltaban 20, pero era más de lo que había tenido nunca. Fue entonces cuando el anciano volvió a buscarlo. Lo encontró junto al establo cargando un costal de maíz que pesaba casi tanto como él. Niño, lo llamó con voz suave. El niño dejó el costal en el suelo y se enderezó. Tenía la frente llena de sudor, las piernas temblando.
Sí, señor. El anciano lo miró con algo parecido al dolor. He hablado con el dueño de la casa. El corazón del niño se detuvo y dice que, si consigues 35 monedas, te la vende. El niño parpadeó. Sintió que el aire le faltaba. 35, repitió casi sin creerlo. El anciano asintió. Le dije que eras un niño que trabajaba como hombre, que tu familia necesitaba un lugar y no sé si fue compasión o lástima, pero aceptó bajar el precio. El niño sintió que algo estallaba dentro de su pecho, algo grande, algo brillante. 35 monedas. Tenía 30. Solo le faltaban 5. ¿Cuándo? Preguntó con voz temblorosa. ¿Cuándo necesita el dinero? En una semana, respondió el anciano. Después de eso dice que la va a demoler, que el terreno le sirve más vacío que con esa ruina encima. El niño asintió. Tragó saliva. Voy a conseguirlo. El anciano lo miró con tristeza, con admiración, con algo que no sabía nombrar. Hijo, no sé cómo lo vas a hacer, pero si alguien puede, creo que eres tú. Esa semana el niño trabajó como nunca antes. Apenas dormía, apenas comía, solo trabajaba. Cargó piedras, limpió corrales, ayudó a cosechar. Cada moneda que recibía la guardaba como si fuera un pedazo de su vida, porque lo era. Al quinto día tenía 33 monedas, al sexto día 34. Y el séptimo día, cuando el sol comenzaba a caer, un hombre se acercó a él en el camino. Era un comerciante viejo, de barba blanca y ojos cansados. Niño, ¿puedes ayudarme a cargar estas cajas en mi carreta? El niño asintió. Sin dudar cargó las cajas una por una. Eran pesadas, le dolían los brazos, pero no se detuvo. Cuando terminó, el hombre le extendió 2 monedas. Gracias, muchacho. Que Dios te bendiga. El niño las recibió con manos temblorosas, las miró, las apretó en su puño. 35 monedas. Lo había conseguido, corrió. Corrió como nunca antes, por el camino de tierra entre los árboles, hasta la casa del anciano. Golpeó la puerta con urgencia. El anciano abrió, lo miró sorprendido. Niño, ¿qué pasó? El niño sacó el pedazo de tela, lo desenvolvió. Las monedas brillaron bajo la luz del atardecer. 35, dijo con voz entrecortada. Las tengo. El anciano lo miró en silencio, luego sonrió. Una sonrisa llena de emoción. Entonces, mañana hablamos con el dueño. Esa noche el niño no pudo dormir. No de cansancio, sino de algo diferente, de algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Al día siguiente, el anciano lo llevó hasta un pueblo cercano, a una oficina pequeña y polvorienta, donde un hombre de traje oscuro los esperaba. El hombre miró al niño con desconfianza. ¿Este es el comprador?, preguntó casi burlándose. El anciano asintió. Es él. El niño sacó las monedas, las puso sobre la mesa una por una. El hombre las contó en silencio, con dedos rápidos. Cuando terminó, levantó la mirada. Son 35, confirmó con expresión neutra. Luego sacó un papel, un documento viejo y manchado, lo firmó, le puso un sello y lo empujó hacia el niño. La casa es tuya. El niño lo miró, miró el papel, miró al anciano y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Cuando volvió a la finca, ya era de noche. Su madre estaba esperándolo afuera, con los brazos cruzados y el rostro lleno de preocupación. ¿Dónde estabas?, preguntó con voz dura. Te busqué por todas partes. El niño se acercó, sacó el papel doblado de su bolsillo. Mamá, compré una casa. Ella parpadeó como si no entendiera. ¿Qué? Compré una casa, repitió él extendiendo el papel. Es nuestra. Ella tomó el papel, lo abrió, lo leyó lentamente, con los ojos cada vez más abiertos, y entonces comenzó a llorar. No con tristeza, no con desesperación, con alivio, con gratitud, con algo parecido a la fe. Hijo, ¿cómo? El niño solo la abrazó. Ya tenemos un lugar, mamá. Ya no nos van a echar. Ella lo apretó contra su pecho y lloró. Y lloró. Y esa noche, por primera vez en años, durmieron con algo más que cansancio. Durmieron con esperanza. Al día siguiente, los 4 caminaron hasta la casa por el sendero de tierra entre los árboles. Bajo el sol de la mañana, los hermanos menores corrían adelante, gritaban, reían sin entender del todo lo que estaba pasando, solo sabiendo que algo bueno había llegado. Cuando llegaron, la casa seguía siendo la misma, vieja, rota, gris, pero ahora era de ellos. La madre se quedó parada, frente a la puerta, mirándola con los ojos llenos de lágrimas. No es mucho, dijo el niño en voz baja, pero es vuestro. Ella lo miró, le acarició el cabello. Es todo, respondió. Y entraron. El interior olía a madera húmeda, a polvo, a abandono, pero también olía a posibilidad. Los hermanos corrieron por los cuartos vacíos. Sus pasos resonaban en el suelo de tablas sueltas. La madre caminó despacio tocando las paredes como si quisiera asegurarse de que eran reales. Y el niño solo se quedó parado en medio de la sala, mirando por la ventana rota, mirando el cielo y sintiendo por primera vez que el mundo no era solo un lugar donde te echaban, sino un lugar donde también podías quedarte. La primera noche en la casa, ninguno de ellos durmió bien.
no porque tuvieran miedo, sino porque no estaban acostumbrados a sentirse seguros. El viento entraba por las ventanas sin cristales, el frío calaba hasta los huesos y cada ruido de la madera vieja les hacía abrir los ojos en la oscuridad. Pero aún así era distinto, porque esta vez cuando amaneciera, no tendrían que irse. Al día siguiente la madre se levantó antes que todos. El niño la encontró afuera de pie frente a la casa, con los brazos cruzados y la mirada fija en las paredes desgastadas. ¿En qué piensas, mamá?, preguntó él acercándose. Ella lo miró y por primera vez en mucho tiempo había algo nuevo en sus ojos. Determinación. Pienso que esta casa necesita amor, dijo ella con voz firme, y nosotros tenemos mucho que dar. Ese día comenzó la transformación. No tenían dinero para contratar a nadie. No tenían herramientas nuevas, no tenían materiales caros, pero tenían manos, tenían voluntad y tenían algo más importante que cualquier otra cosa. Tenían una razón. El niño fue el primero en empezar. Salió al bosque cercano y comenzó a recoger ramas caídas, las más rectas, las más fuertes. Las llevó de vuelta una por una hasta formar una pila junto a la casa. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó su madre. Voy a arreglar el techo, respondió él sin dudar. Ella lo miró. Vio en ese rostro pequeño la misma fuerza que la había mantenido viva todos esos años, la misma que le había permitido seguir adelante cuando todo parecía perdido. Entonces yo voy a limpiar, dijo ella. Y así, sin más palabras, comenzaron. La madre barrió el interior de la casa. Sacó el polvo acumulado de años, limpió las telarañas de los rincones, lavó el suelo con agua fría y un trapo viejo. El niño subió al techo con cuidado, con miedo, pero subió. Desde arriba podía ver todo. El bosque, los campos lejanos, el camino de tierra que los había llevado hasta allí. Y sintió algo extraño en el pecho, orgullo. Comenzó a trabajar, quitó las tablas podridas, las reemplazó con las ramas que había traído. No era perfecto, pero era sólido. Los hermanos menores también ayudaron a su manera. El de 5 años recogía piedras del camino y las apilaba junto a la casa. Decía que eran para hacer un jardín, aunque no sabía bien que era un jardín. El de 3 años solo corría de un lado a otro, riendo, gritando, llenando la casa de vida. Y por primera vez, la madre los dejó ser niños porque ahora tenían espacio para hacerlo. Pasaron los días, luego las semanas. La casa comenzó a cambiar, no de un día para otro, no como en los cuentos, sino poco a poco, con paciencia, con esfuerzo. El techo dejó de gotear. Las ventanas fueron cubiertas con telas viejas que la madre cosió con sus propias manos. Las paredes fueron limpiadas hasta que la madera volvió a mostrar su color original. Y un día, el niño encontró un pedazo de vidrio roto en el bosque. Lo llevó a casa, lo limpió, lo colocó en una de las ventanas. No cubría todo el marco, pero dejaba entrar la luz y eso era suficiente. Una tarde, mientras trabajaban, un vecino pasó por el camino. Era un hombre mayor de sombrero de paja y bastón de madera. Se detuvo, miró la casa, miró a la familia. ¿Ustedes viven aquí?, preguntó con curiosidad. La madre se enderezó. Se limpió las manos en el delantal. Sí, señor, es nuestra casa. El hombre la miró con sorpresa. Esta casa, pero estaba abandonada. Nadie la quería. El niño se acercó, lo miró con esa seriedad que ya no sorprendía a nadie. Nosotros sí la queríamos. El hombre lo observó, luego sonrió. Una sonrisa llena de su nota, se nota mucho. Y siguió su camino. Esa noche, mientras cenaban pan duro y agua, la madre miró a sus hijos. ¿Saben qué día es hoy?, preguntó. Los niños negaron con la cabeza. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. Hoy hace un mes que llegamos aquí. El niño levantó la mirada. No lo había notado. Había estado tan ocupado trabajando que los días se habían vuelto borrosos. ¿Y sabes qué más?, continuó ella, con voz suave. Hoy por primera vez en años. No tengo miedo de que alguien venga a echarnos. El niño sintió que algo se aflojaba en su pecho. Algo que había estado apretado durante tanto tiempo que ya no recordaba cómo era respirar sin esa presión. Yo tampoco, mamá. Ella extendió la mano, ella tomó, y se quedaron así en silencio, sintiendo el peso del momento. Los días siguieron pasando y la casa siguió cambiando. Un día, el niño encontró una puerta vieja abandonada en el camino. La arrastró hasta la casa, la limpió, la colocó en el marco, que había estado vacío desde siempre. Ahora tenían una entrada de verdad. Otro día, la madre consiguió trabajo, limpiando en una casa del pueblo. No pagaban mucho, pero era suficiente para comprar comida y algunas cosas para la casa. Compró clavos, compró un martillo usado, compró 2 mantas nuevas y una noche, cuando los niños ya dormían, compró una vela, la encendió. La colocó en la ventana y por primera vez, la casa tuvo luz propia. El niño la vio desde afuera cuando volvía de recoger leña, esa pequeña llama dorada, brillando en la oscuridad, y sintió que algo florecía dentro de él. No era solo una casa, ya no. Era un hogar. Pero no todo fue fácil. Hubo días de lluvia en los que el techo volvió a gotear. Hubo noches de frío en las que las mantas no eran suficientes.
Hubo momentos en los que el cansancio era tan grande que la madre lloraba en silencio, pensando que sus hijos no la oían, pero el niño sí la oía, y cada vez que la escuchaba trabajaba más duro al día siguiente, porque sabía que el dolor de su madre no era por debilidad, era por amor. Una tarde, mientras el niño reparaba una tabla suelta en el piso, su hermano de 5 años se acercó. ¿Por qué trabajas tanto?, le preguntó con esa curiosidad inocente de los niños. El niño dejó de trabajar, lo miró porque quiero que esta casa sea fuerte. ¿Por qué? Porque si es fuerte, nadie nos la puede quitar. El niño pequeño asintió como si entendiera, aunque probablemente no lo hacía, pero se quedó ahí sentado, junto a su hermano mayor, mirándolo trabajar. Y en ese momento, sin saberlo, estaba aprendiendo algo importante, que el amor no solo se dice, se construye. Un día el niño decidió plantar algo. No sabía bien qué. Solo sabía que quería que la casa tuviera vida a su alrededor. Encontró unas semillas en el bosque. No sabía de qué planta eran, pero las plantó de todas formas. Las regó con agua del pozo, las cuidó, las protegió del sol demasiado fuerte y una mañana vio un brote verde asomando de la tierra. Pequeño, frágil, pero vivo, corrió a buscar a su madre. Mira, mamá, creció. Ella se arrodilló junto a él, miró la pequeña planta y sonrió. ¿Ves?, le dijo tocándole la cabeza. Todo lo que cuidas con amor crece. El niño miró la planta, luego miró la casa, luego miró a su madre y entendió. Pasaron 2 meses desde que habían llegado y la casa ya no era la misma. Ahora tenía techo sólido, ventanas cubiertas, puerta que cerraba, piso sin tablas sueltas. No era perfecta, pero era suficiente y lo más importante era de ellos. Una noche después de cenar, la madre reunió a sus 3 hijos. Quiero que sepan algo, dijo con voz seria. Esta casa no es solo madera y clavos. Es el resultado de todo lo que hemos pasado, de todo lo que hemos perdido y de todo lo que hemos decidido no volver a perder. Los niños la miraban en silencio. Aquí vamos a estar bien, continuó ella. No vamos a ser ricos, no vamos a tener lujos, pero vamos a tener algo que mucha gente no tiene. ¿Qué, mamá?, preguntó el niño. Ella sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Paz. Y esa palabra tan simple, tan profunda, se quedó flotando en el aire. Paz. Esa noche, el niño salió a caminar solo bajo las estrellas. Se paró frente a la casa, la miró, realmente la miró, y sintió algo que no sabía nombrar. Gratitud, orgullo, esperanza, todo mezclado, porque esa casa que todos habían rechazado, que nadie había querido, que estaba casi cayéndose, esa casa los había salvado, y él lo sabía. Lo que el niño no sabía era que esa casa todavía guardaba secretos. Secretos que pronto cambiarían todo. Pero esa noche, bajo las estrellas, con el viento suave y el silencio del campo, el niño solo sintió gratitud porque por primera vez en su vida tenía un lugar al que llamar hogar. La mañana comenzó como todas las demás, con el canto de los pájaros, con el sol colándose por las ventanas cubiertas de tela, con el olor a tierra mojada que llegaba desde afuera. El niño se levantó temprano como siempre, se lavó la cara con agua fría del pozo. Ayudó a su madre a preparar el desayuno, pan duro, té de hierbas, nada más, pero era suficiente. Los hermanos menores jugaban afuera, sus risas llenaban el aire. La madre sonreía mientras cosía un pedazo de tela rasgada. Todo estaba bien, todo estaba en paz hasta que escucharon el ruido de un caballo. No era común que alguien pasara por allí. La casa estaba lejos del camino principal, lejos del pueblo, lejos de todo. Por eso, cuando el sonido de los cascos se hizo más fuerte, la madre levantó la mirada y algo en su expresión cambió. El niño lo notó de inmediato. ¿Qué pasa, mamá? Ella no respondió, solo se levantó. Limpió las manos en el delantal y salió afuera. El niño la siguió. Un hombre bajaba de su caballo. Era alto, de traje oscuro, sombrero de ala ancha, botas brillantes que no parecían hechas para caminar en tierra. Tenía el rostro duro, los ojos fríos y una manera de moverse que hacía sentir que todo lo que veía le pertenecía. Se acercó con pasos lentos seguros, como si tuviera todo el tiempo del mundo. La madre se cruzó de brazos instintivamente como un escudo invisible. ¿Puedo ayudarlo en algo?, preguntó con voz firme. El hombre la miró de arriba a abajo, con una expresión que no era exactamente desprecio, pero casi. ¿Usted vive aquí?, preguntó con voz grave. Sí, señor. Esta es nuestra casa. El hombre soltó una risa corta. Sin humor su casa, repitió como si la palabra le causara gracia. La madre frunció el ceño. Sí, la compramos hace 2 meses. El hombre sacó un papel doblado de su bolsillo, lo abrió, lo miró, luego la miró a ella. Me temo que hay un problema con eso. El niño sintió que algo se apretaba en su estómago. ¿Qué problema?, preguntó la madre con voz más tensa. El hombre dio un paso adelante, mostró el papel. Este terreno y esta casa pertenecen a mi familia desde hace más de 30 años. El niño sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Eso no puede ser, dijo la madre con voz temblorosa. Nosotros compramos esta casa legalmente, tenemos los papeles. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable.
Los papeles que ustedes tienen no valen nada, porque esta propiedad nunca debió venderse. Mi padre la dejó en herencia y yo soy el único heredero legítimo. La madre negó con la cabeza rápido, desesperado. No, eso no es cierto. Nosotros pagamos, trabajamos, esta casa es nuestra. El hombre guardó el papel, se ajustó el sombrero. Señora, le sugiero que busque otro lugar porque en 2 semanas voy a reclamar lo que es mío. Y si para entonces ustedes siguen aquí, voy a traer a las autoridades. El niño sintió que algo explotaba dentro de él, algo caliente, algo furioso. No puede hacer eso, gritó dando un paso adelante. El hombre lo miró por primera vez como si apenas lo hubiera notado. ¿Y tú quién eres, niño? Soy el que compró esta casa, respondió con voz temblorosa, pero firme. Con mi propio dinero, con mi propio trabajo. El hombre lo observó en silencio. Luego soltó otra risa, más fuerte esta vez. Tú, dijo casi con incredulidad, un niño de 7 años compró esta casa. Sí. El hombre negó con la cabeza como si estuviera hablando con alguien que no entendía nada. Niño, no sé qué te vendieron, pero no fue una casa, fue una mentira. El niño sintió que las lágrimas comenzaban a empujar, pero las contuvo con todas sus fuerzas. Tenemos los papeles, insistió el anciano. El dueño nos lo vendió. Todo fue legal. El hombre dio un paso más cerca. Se agachó, quedó a la altura del niño, y cuando habló su voz era baja, peligrosa. Los papeles no significan nada, si yo digo que no significan nada, ¿entiendes? El niño no respondió porque no sabía qué decir, porque acababa de entender algo terrible, que la justicia no siempre ganaba, que a veces el poder era más fuerte que la verdad. El hombre se enderezó, miró a la madre. 2 semanas, repitió. Después de eso no quiero volver a verlos aquí. Y sin esperar respuesta, subió a su caballo y se fue. El sonido de los cascos se alejó lentamente hasta desaparecer por completo. Y lo único que quedó fue el silencio, un silencio pesado, aplastante. La madre se quedó parada, mirando el camino vacío con las manos temblando. El niño la miró y vio algo que no había visto nunca. Vio a su madre rota. Mamá, susurró. Ella cerró los ojos, respiró hondo y cuando los abrió había lágrimas. No puede ser, dijo con voz quebrada. No puede volver a pasar. El niño sintió que algo se partía dentro de él. Mamá, vamos a arreglarlo. ¿Vamos a cómo? Lo interrumpió ella con voz dura. ¿Cómo vamos a arreglarlo? Ese hombre tiene poder, tiene dinero, y nosotros no tenemos nada, tenemos los papeles, insistió el niño con desesperación. Ella lo miró, y en esos ojos, el niño vio algo peor que la tristeza. Vio derrotar los papeles no importan, hijo. No cuando alguien con poder dice que no importan. Y esas palabras cayeron sobre el niño como piedras, porque sabía que eran verdad. Esa noche nadie cenó, nadie habló, nadie durmió. La madre se quedó sentada junto a la ventana, mirando la oscuridad con los ojos vacíos. Los hermanos menores, que no entendían del todo lo que pasaba, se abrazaban en silencio, sintiendo que algo malo había llegado. Y el niño se quedó despierto toda la noche, mirando el techo, sintiendo que todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo el dolor había sido inútil porque iban a perderlo todo otra vez. Al día siguiente, el niño fue a buscar al anciano, el mismo que lo había ayudado a comprar la casa. Lo encontró en su pequeña cabaña al borde del pueblo. Señor, dijo el niño con voz urgente, necesito su ayuda. El anciano lo miró y supo, antes de que el niño hablara, que algo malo había pasado. ¿Qué ocurrió, hijo? El niño le contó todo. El hombre del traje oscuro, las amenazas, los papeles que supuestamente no valían nada. El anciano escuchó en silencio y cuando el niño terminó suspiró un suspiro largo, cansado. Conozco a ese hombre, dijo con voz grave. Es de una familia poderosa. Hace años que reclama tierras que dice que son suyas. ¿Y es verdad? Preguntó el niño con desesperación. El anciano negó con la cabeza. No lo sé, hijo, pero la verdad a veces no importa. Lo que importa es quién tiene más poder para defenderla. El niño sintió que se ahogaba. Entonces, vamos a perder la casa. El anciano lo miró con tristeza. No lo sé, pero voy a intentar averiguar. Voy a hablar con algunas personas a ver si podemos hacer algo. El niño asintió, pero por dentro ya no sentía esperanza porque había aprendido algo terrible, que el mundo no era justo. Que el esfuerzo no siempre era suficiente y que a veces por más que lucharas podías perder. Los días pasaron lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto pesado. La casa, que antes estaba llena de vida, ahora estaba en silencio, nadie trabajaba, nadie arreglaba nada, nadie hablaba. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué seguir construyendo si alguien iba a venir a destruirlo todo? El niño intentó seguir adelante, intentó mantener la esperanza, pero cada día que pasaba, la sentía más lejana. Una tarde, mientras estaba sentado afuera, mirando el horizonte, su madre se acercó, se sentó junto a él en silencio. Pasaron varios minutos así, sin hablar, hasta que ella habló. Lo siento, hijo. El niño la miró. ¿Por qué? Porque creí que esta vez iba a ser diferente. Creí que esta vez íbamos a poder quedarnos. El niño sintió que las lágrimas comenzaban a caer y esta vez no las detuvo. Yo también lo creí, mamá. Ella lo abrazó fuerte, como si quisiera protegerlo de todo el dolor del mundo.
pero no podía, porque el dolor ya estaba ahí y no había manera de detenerlo. Esa noche, mientras todos dormían, el niño salió afuera, se paró frente a la casa, la miró bajo la luz de la luna y sintió algo que nunca había sentido antes: rabia. Rabia contra el mundo, contra la injusticia, contra ese hombre que llegó a destruir todo, pero más que nada rabia contra sí mismo por haber creído que podía cambiar algo, por haber creído que con esfuerzo era suficiente, por haber creído que merecían algo mejor. Y en ese momento, en medio de la oscuridad, el niño hizo algo que nunca había hecho. Gritó con todas sus fuerzas hacia el cielo, hacia el silencio, hacia la nada. Y cuando terminó, se dejó caer de rodillas y lloró. Lloró como nunca antes porque acababa de entender algo que ningún niño debería entender, que a veces, por más que lo intentes, el mundo simplemente te quita todo y no hay nada que puedas hacer para impedirlo. Los días que siguieron fueron los más oscuros que la familia había vivido desde que llegaron a la casa. No porque faltara comida, no porque hiciera frío, sino porque habían vuelto a sentir algo que creían haber dejado atrás. Miedo, el miedo de no tener nada, de no ser nada, de volver a estar perdidos en un mundo que no tenía lugar para ellos. La madre dejó de sonreír, dejó de cocinar con cuidado, dejó de arreglar las cosas que se rompían. ¿Para qué? Si en unos días todo eso ya no sería de ellos. Los hermanos menores sentían la tensión, no entendían las palabras, pero entendían el silencio, entendían las miradas vacías, entendían que algo terrible estaba por venir y dejaron de jugar. Se quedaban cerca de su madre, aferrados a su falda, como si tuvieran miedo de que, si se alejaban, ella desapareciera. Y el niño intentó seguir siendo fuerte, intentó seguir trabajando, seguir arreglando, seguir creyendo. Pero cada día era más difícil, porque cada noche, cuando se acostaba, escuchaba a su madre llorar y no había nada que pudiera hacer para detener esas lágrimas. Una mañana el anciano volvió. El niño lo vio llegar desde lejos y sintió una chispa de esperanza, pequeña, frágil. Pero ahí corrió a su encuentro. ¿Qué averiguó?, preguntó sin aliento. ¿Pudimos hacer algo? El anciano lo miró y el niño supo, antes de que hablara, cuál sería la respuesta. Lo siento, hijo. Hablé con varias personas, incluso fui a ver los registros del pueblo y el anciano suspiró. Ese hombre tiene documentos que respaldan su reclamo. Dice que su padre era dueño de estas tierras hace 30 años y que nunca firmó ninguna venta. El niño sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Pero nosotros también tenemos papeles. El dueño nos los dio, firmó, todo fue legal. El anciano asintió. Lo sé. Pero el problema es que los papeles de ese hombre son más antiguos. Y en casos así, la ley favorece al que tiene los documentos más viejos. Eso no es justo, dijo el niño con voz quebrada. No, hijo, no lo es. El niño cerró los ojos, sintió que algo dentro de él se rendía. Entonces, no hay nada que podamos hacer. El anciano puso una mano sobre su hombro. Podrías intentar llevar el caso a un tribunal. Pero eso cuesta dinero, mucho dinero y tiempo, y aún así no hay garantía de que ganes. El niño abrió los ojos, miró al anciano. ¿Cuánto dinero? Más de lo que tu familia tiene, más de lo que podrían conseguir en años. Y esa fue la estocada final, porque el niño supo en ese momento que no había salida, que no importaba cuánto hubieran trabajado, cuánto hubieran sufrido, cuánto hubieran esperado. Iban a perder. De esa noche el niño le contó todo a su madre. Ella escuchó en silencio, sin interrumpir, sin llorar, y cuando él terminó solo asintió. Ya lo sabía, dijo con voz plana. El niño la miró sorprendido. ¿Cómo? Ella lo miró y en esos ojos había algo peor que la tristeza. Había resignación, porque siempre es así. Siempre que empezamos a creer que las cosas pueden mejorar, algo viene y nos lo quita todo. Mamá, no, hijo, no digas nada. Ya no quiero escuchar que va a estar bien porque no va a estar bien. Nunca está bien. El niño sintió que se ahogaba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ella cerró los ojos, respiró hondo. Vamos a empezar a empacar porque en una semana ese hombre va a volver y cuando lo haga, ya no vamos a estar aquí. ¿Y a dónde vamos a ir? Ella no respondió porque no tenía respuesta. Los días siguieron pasando, lentos, dolorosos. La madre comenzó a guardar las pocas cosas que tenían, las mantas, la ropa, los utensilios de cocina, todo lo que habían traído, todo lo que habían conseguido, excepto la casa. La casa que habían arreglado con sus propias manos, la casa que había sido su refugio, su esperanza, su hogar. Esa no podían llevársela. El niño no ayudó a empacar. No podía. En cambio, pasaba horas sentado afuera mirando la casa, como si quisiera grabar cada detalle en su memoria. La puerta que había arrastrado desde el camino, el techo que había reparado tabla por tabla, la ventana con el pedazo de vidrio que había encontrado en el bosque, la pequeña planta que había crecido junto a la entrada. Todo porque sabía que pronto ya no estaría ahí para verlo. Una tarde, su hermano de 5 años se sentó junto a él. ¿Por qué estás triste?
Preguntó con esa inocencia que rompe corazones. El niño lo miró, y no supo qué decir. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que el mundo era injusto, que el esfuerzo no siempre era suficiente? ¿Que a veces simplemente perdías? Estoy cansado, respondió, porque era lo único que podía decir. El niño pequeño lo abrazó. Entonces, descansa, yo te cuido. Y en ese momento, el niño mayor sintió que algo se rompía dentro de él, porque su hermano pequeño no debería estar cuidándolo, debería estar jugando, riendo, siendo niño. Pero en cambio estaba aprendiendo a consolar, a sostener, a cargar dolor que no le correspondía. Esa noche el niño no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, pensando, recordando todo lo que había hecho para conseguir esa casa, las horas de trabajo, el cansancio, el hambre, el dolor en las manos, en la espalda, en el alma, todo. Y ahora todo eso no significaba nada porque un hombre con papeles más viejos y más poder había decidido que no significaba nada. Y no había nada que él pudiera hacer. Se levantó, salió afuera bajo las estrellas, caminó hasta el borde del terreno donde empezaba el bosque y se quedó ahí en silencio, sintiendo el viento frío en la cara, escuchando el canto de los grillos, sintiendo nada, porque había llegado a un punto donde el dolor era tan grande que ya no lo sentía, solo estaba vacío. Al día siguiente, el hombre del traje oscuro volvió. Esta vez no bajó del caballo, solo se quedó ahí mirando la casa, mirando a la familia. ¿Ya empezaron a empacar?, preguntó con voz fría. La madre salió con la cabeza alta, aunque por dentro estaba rota. Sí, el hombre asintió. Bien, porque en 3 días voy a traer a mis hombres y vamos a empezar a demoler esta ruina. El niño sintió que algo explotaba en su pecho. No es una ruina, gritó dando un paso adelante. Nosotros la arreglamos, trabajamos. Es nuestra casa. El hombre lo miró sin emoción. Era tu casa, ya no lo es. Y se fue. El niño se quedó ahí temblando de rabia, de impotencia, de dolor. Y cuando el sonido de los cascos desapareció, cayó de rodillas y gritó. Gritó hasta que la garganta le ardió, hasta que no le quedó aire, hasta que no le quedó nada. Su madre corrió hacia él, lo abrazó, lloró con él. Y en ese momento, los dos sintieron lo mismo. Derrota. Esa noche, la familia se reunió por última vez en la casa. Se sentaron en el suelo en silencio. Los hermanos menores dormían acurrucados juntos. La madre miraba la pared sin expresión y el niño miraba sus manos. Las manos que habían trabajado tanto, que habían construido tanto, que habían creído tanto y ahora no servían para nada. ¿Sabes lo peor de todo?, dijo la madre. De repente el niño la miró. Ella tenía lágrimas en los ojos, pero no caían. Lo peor no es perder la casa, continuó con voz quebrada. Lo peor es que les hice creer que podíamos tener algo, que merecíamos algo. Ahora van a crecer sabiendo que no es verdad. El niño negó con la cabeza. No, mamá, no es. Sí lo es. Lo interrumpió ella. Y es mi culpa, porque debía enseñarles desde el principio que gente como nosotros no puede tener nada. El niño sintió que algo se partía en su interior porque nunca había visto a su madre así. Tan rota, tan perdida, tan vacía. Y supo que no eran solo ellos los que habían perdido la casa. Era su madre quien había perdido algo mucho más importante, la esperanza. Y sin esperanza, ¿qué les quedaba? El niño cerró los ojos y, por primera vez en su vida, deseó no haber soñado. Porque si nunca hubiera soñado con tener una casa, entonces no dolería tanto perderla. Pero ya era tarde, ya había soñado, ya había trabajado, ya había creído. Y ahora solo le quedaba despertar y aceptar que el mundo no era para niños como él. Que nunca lo había sido y que probablemente nunca lo sería. Faltaban 2 días. 2 días para que el hombre regresara con sus trabajadores, para que demolieran la casa, para que borraran todo rastro de lo que habían construido. 2 días para que volvieran a no tener nada. La madre había empacado casi todo, las mantas, la ropa, los pocos platos que tenían, todo estaba listo para irse, pero no sabían a dónde. El niño pasó la mañana afuera sentado en el suelo, mirando la casa por última vez. Quería grabar cada detalle en su memoria porque sabía que cuando se fueran esta sería solo una imagen en su mente, un recuerdo doloroso de lo que pudo ser y no fue. A media mañana, su madre salió. Hijo, lo llamó con voz cansada, necesito que me ayudes con algo. El niño se levantó, entró a la casa. ¿Qué necesitas? Ella señaló una de las habitaciones, la más pequeña, la que habían usado para guardar herramientas y maderas sobrantes. Tenemos que sacar todo de ahí para ver si hay algo que podamos llevar. El niño asintió y comenzaron a trabajar. Sacaron cajas viejas, tablas rotas, clavos oxidados, pedazos de tela, todo lo que se había acumulado durante los meses que habían vivido ahí. Cuando terminaron, la habitación estaba vacía, o eso pensaban. El niño estaba por salir cuando escuchó un ruido extraño, un crujido. Se detuvo, miró hacia abajo. Una de las tablas del suelo se había movido bajo su peso. Mamá, llamó, esta tabla está suelta. Ella se acercó, la miró. Probablemente está podrida. Ten cuidado, el niño se agachó. Tocó la tabla. Efectivamente estaba suelta, pero no parecía podrida, parecía intencionalmente suelta. Mamá, creo que esta tabla se puede sacar.
Ella frunció el ceño. ¿Para qué querría alguien sacar una tabla del suelo? El niño no respondió, solo empujó la tabla con cuidado y se movió. Se levantó con facilidad como si tuviera bisagras invisibles y debajo había un hueco, un espacio oscuro, rectangular como un pequeño compartimento secreto. El niño y su madre se miraron. ¿Qué es eso?, preguntó ella con voz temblorosa. El niño metió la mano con cuidado, sintiendo el aire frío que salía del agujero. Sus dedos tocaron algo envuelto en tela. Lo sacó. Despacio. Era un paquete pequeño, pesado, envuelto en una tela vieja y amarillenta. Lo colocó en el suelo, lo miró. «Ábrelo», dijo su madre con voz apenas audible. El niño desató el nudo con manos temblorosas. La tela cayó y dentro había un documento, un papel viejo, amarillento, doblado con cuidado. El niño lo abrió despacio, como si fuera a romperse en cualquier momento, y comenzó a leer. Las letras eran antiguas, difíciles de entender, pero algunas palabras eran claras. Escritura de propiedad de terreno, heredero legítimo. El niño sintió que su corazón se detenía. «Mamá, esto es una escritura». Ella se arrodilló junto a él, miró el papel, leyó y sus ojos se abrieron cada vez más. Esto dice que este terreno tiene más de 50 áreas. El niño la miró sin entender. 50 áreas. Pero la casa está en medio de la nada, no hay tanto terreno. Ella siguió leyendo, moviendo el dedo sobre las palabras. Aquí dice que el terreno se extiende desde el bosque del norte hasta el río del sur y desde el camino del este hasta la colina del oeste. El niño sintió que algo comenzaba a despertar dentro de él. Eso significa, ella sintió lentamente, eso significa que todo lo que vemos alrededor de esta casa, toda esa tierra, pertenece a este terreno. El niño miró por la ventana. Vio el bosque, los campos, la colina lejana. Todo eso era parte de la propiedad. Pero mamá, si eso es verdad, entonces ella terminó la frase. Entonces ese hombre no tiene ningún derecho sobre esta casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. El niño volvió a mirar el documento, leyó la fecha. Era de hace más de 40 años, mucho antes de que el padre del hombre del traje oscuro supuestamente comprara el terreno. Mamá, si este documento es más viejo que el de ese hombre. Ella sintió con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos de entonces. Nosotros somos los dueños legítimos. El niño sintió que algo explotaba en su pecho. No era solo esperanza, era justicia. Pero entonces su madre frunció el ceño. Espera, aquí hay un nombre. El niño se acercó, miró. El nombre del propietario original estaba escrito con tinta negra y letra elegante. Lo leyó una vez, 2 veces, y sintió que el mundo se detenía. Era el apellido de la familia que les había vendido la casa. El anciano, susurró el niño. Él nos vendió la casa y su familia eran los dueños originales. Su madre asintió. Por eso él sabía que la casa estaba en venta, porque era de su familia. El niño sintió que todo comenzaba a tener sentido. El anciano nunca había mentido, nunca había vendido algo que no era suyo. Él era el heredero legítimo y ese documento lo probaba. Tenemos que mostrarle esto, dijo el niño levantándose de un salto. Tenemos que enseñarle esto al anciano. Ahora su madre lo detuvo. Espera, tenemos que asegurarnos de que esto es real, que no es solo un papel viejo sin valor. El niño la miró. Mamá, este documento estaba escondido. Alguien lo puso a ella a propósito para protegerlo, para guardarlo. Ella miró el papel, luego miró a su hijo y por primera vez en días sonrió. Tienes razón, corrieron los dos por el camino de tierra, bajo el sol ardiente. El niño sostenía el documento contra su pecho como si fuera lo más valioso del mundo, porque lo era. Llegaron a la cabaña del anciano, jadeando sin aliento, golpearon la puerta. El anciano abrió. Los miró sorprendido. ¿Qué pasó? ¿Están bien? El niño extendió el documento de encontramos esto. Estaba escondido bajo el piso de la casa. El anciano lo tomó, lo miró y su expresión cambió de sorpresa a incredulidad, a emoción, susurró con voz temblorosa. Esto es la escritura original. ¿La conocía?, preguntó la madre. El anciano asintió con lágrimas en los ojos. Mi abuelo me habló de ella. Dijo que existía, que probaba que el terreno era mucho más grande de lo que todos pensaban. Pero nadie la encontró nunca. Creímos que se había perdido o que alguien la había robado. Pero estaba ahí, dijo el niño todo este tiempo. Y el anciano lo miró. Tu abuelo la escondió bien, muchacho. Muy bien, leyó el documento despacio, cuidadosamente, y cuando terminó dejó escapar un suspiro largo. Esto cambia todo. ¿Qué significa?, preguntó la madre. El anciano la miró. Significa que ese hombre no tiene ningún derecho sobre la casa ni sobre el terreno, porque este documento es anterior a cualquier reclamo que él pueda tener. El niño sintió que las piernas le temblaban. Entonces, ¿podemos quedarnos? El anciano asintió. No solo eso. Según este documento, ustedes son dueños de mucho más que solo la casa. La madre parpadeó. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que el terreno que compraron incluye 50 hectáreas, bosque, campos, agua, todo. El niño sintió que el mundo giraba. Pero nosotros solo queríamos la casa.
El anciano sonrió. Lo sé, hijo, pero el destino tenía otros planes. Hubo un silencio lleno de algo que ninguno de ellos había sentido en mucho tiempo. Alivio, esperanza. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó la madre. El anciano guardó el documento con cuidado. Ahora esperamos a que ese hombre vuelva y cuando lo haga le mostramos esto. El niño miró al anciano, luego miró a su madre y por primera vez en días sintió que podía respirar porque la verdad había estado ahí todo el tiempo esperando, escondida bajo una tabla vieja en una casa que nadie quería. Y ahora esa verdad lo salvaría de esa noche. De regreso en la casa, la familia se reunió. La madre desempacó todo, las mantas, la ropa, los platos, porque ya no tenían que irse. Los hermanos menores, sin entender del todo, corrían felices por la casa, sintiendo que algo bueno había pasado. Y el niño se quedó parado en la habitación pequeña, mirando el agujero en el suelo, ese pequeño espacio oscuro que había guardado la verdad durante tanto tiempo. Y entendió algo, que a veces las respuestas que buscamos no están lejos. Están justo debajo de nuestros pies, esperando a ser encontradas. Y cuando las encontramos, todo cambia. El día llegó, el día en que el hombre del traje oscuro volvería con sus trabajadores para demoler la casa. Pero esta vez la familia no estaba empacando. Esta vez estaban esperando. El niño se levantó temprano, más temprano que nunca, no por miedo, sino por algo diferente, por anticipación. Se lavó la cara con agua fría, se peinó el cabello con los dedos, se puso su ropa menos gastada, quería estar listo. Su madre también se preparó, se recogió el cabello, se lavó las manos, se puso el delantal limpio, no dijo nada, pero en sus ojos había algo nuevo. Dignidad. Los hermanos menores desayunaron en silencio, sintiendo que algo importante estaba por pasar. Y a media mañana escucharon los caballos. No era uno solo, esta vez eran varios. El niño salió, su madre lo siguió. Por el camino, se acercaba el hombre del traje oscuro y detrás de él 4 hombres más, grandes, con herramientas, con cuerdas, con todo lo necesario para destruir. El hombre bajó de su caballo, miró la casa, luego miró a la familia y sonrió. Veo que todavía están aquí, dijo con voz fría. Les advertí, ahora tendrán que irse mientras trabajamos. La madre dio un paso adelante. No nos vamos a ir. El hombre frunció el ceño. Perdón, dije que no nos vamos a ir porque esta casa es nuestra y usted no tiene ningún derecho sobre ella. El hombre soltó una risa seca. ¿De verdad? ¿Y cómo piensa demostrarlo? En ese momento, el anciano apareció por el camino, caminando despacio con un bastón en una mano y un documento en la otra. El hombre del traje oscuro lo vio y algo en su expresión cambió. ¿Qué hace usted aquí, viejo? El anciano no respondió, solo se acercó hasta quedar frente a él. Vine a mostrarle algo. Extendió el documento. El hombre lo miró con desconfianza, pero lo tomó, lo abrió, comenzó a leer y a medida que leía su expresión cambió. De arrogancia, a confusión, a incredulidad. ¿De dónde sacó esto?, preguntó con voz tensa. Estaba en la casa, respondió el anciano con calma, escondido, esperando ser encontrado. El hombre volvió a leer más rápido esta vez, como si buscara algo, algún error, alguna prueba de que era falso, pero no la encontró. Esto no puede ser real, dijo con voz dura. Este documento tiene más de 40 años exacto, respondió el anciano. 43 años para ser preciso, y es anterior a cualquier documento que usted tenga. El hombre apretó la mandíbula. Mi padre compró este terreno hace 30 años. Tengo los papeles que lo prueban. El anciano asintió. Puede ser, pero los papeles de su padre no valen nada si el terreno ya tenía un dueño legítimo, y ese dueño era mi abuelo, y ese documento lo prueba. El hombre miró el papel, luego miró al anciano, luego miró a la familia, y por primera vez no supo qué decir. Esto tiene que ser revisado por las autoridades, dijo finalmente. No pueden simplemente mostrarme un papel viejo y esperar que me vaya. Tiene razón, respondió el anciano. Por eso ayer fui al registro del pueblo y mostré este documento. ¿Y sabe qué me dijeron? El hombre no respondió. Me dijeron que este documento es legítimo, que está sellado, que está firmado y que es anterior a cualquier otro reclamo sobre este terreno. El anciano sacó otro papel de su bolsillo y me dieron esto, una certificación oficial que confirma que este terreno y esta casa pertenecen legalmente a la familia que lo compró. A esta familia le extendió el papel. El hombre lo tomó. Lo leyó y algo en su rostro se quebró. No era solo derrota, era vergüenza, porque acababa de entender que había amenazado a una familia inocente, que había intentado robarles lo único que tenían y que la verdad acababa de desmantelar todas sus mentiras. Joe comenzó a decir, pero se detuvo. Miró al niño a esos ojos que lo miraban sin odio, sin rencor, solo con una seriedad que no correspondía a su edad y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Culpa. Yo creía. Volvió a intentar, pero las palabras no salían porque no había palabras que pudieran justificar lo que había hecho. El anciano habló con voz firme, pero no cruel. Usted creía que porque tenía poder podía tomar lo que quisiera. Creía que la justicia estaba de su lado solo porque usted lo decía. Pero se equivocó. El hombre bajó la mirada. No sabía que sí sabía.
lo interrumpió el anciano. Sabía que esta familia era pobre, que no podía defenderse, que no tenía recursos y aún así decidió intentar quitarles lo poco que tenían. El silencio que siguió fue pesado. Los trabajadores que habían venido con él se miraron entre sí, incómodos, sin saber qué hacer. El hombre del traje oscuro guardó los papeles. Despacio, miró a la familia una última vez. Lamento, comenzó a decir, pero su voz se quebró y no terminó la frase porque sabía que ninguna disculpa sería suficiente. Subió a su caballo sin decir nada más. Sus hombres lo siguieron y se fueron por el mismo camino por el que habían llegado. Esta vez sin amenazas, sin arrogancia, sin poder, solo con silencio. Cuando el sonido de los caballos desapareció por completo, la madre dejó escapar un suspiro largo, profundo, lleno de alivio. Y entonces lloró, pero no de tristeza, de liberación. El niño la abrazó fuerte. Ya pasó, mamá, ya pasó. Ella lo apretó contra su pecho. Sí, hijo, ya pasó. Los hermanos menores corrieron hacia ellos, se unieron al abrazo y por un momento fueron solo una familia abrazada, unida, completa. El anciano los observó desde lejos con una sonrisa y cuando se dio vuelta para irse, el niño lo llamó. Señor, espere. El anciano se detuvo. El niño se acercó, lo miró a los ojos. Gracias por todo, por creer en nosotros, por ayudarnos, salvarnos. El anciano negó con la cabeza. No, hijo, no lo salvé yo. Se salvaron ustedes al no rendirse, al seguir creyendo, al encontrar lo que estaba escondido. Puso una mano sobre el hombro del niño. Recuerda esto, muchacho. La verdad siempre está ahí. A veces escondida, a veces olvidada, pero siempre ahí. Y cuando la encuentras, nada puede vencerla, ni el poder, ni el dinero, ni las amenazas. El niño asintió, sintiendo que esas palabras se grababan en su alma. El anciano sonrió y se fue caminando despacio con su bastón por el camino de tierra. Y el niño se quedó ahí mirándolo irse, sintiendo algo nuevo en su pecho. No era solo alivio, no era solo alegría, era algo más profundo. Era la certeza de que había aprendido algo importante, que la justicia existe, que la verdad es más fuerte que cualquier mentira y que a veces, cuando todo parece perdido, el destino guarda una respuesta. Solo hay que tener el coraje de buscarla. Esa noche la familia cenó junta en su casa, en su mesa, en su hogar. No era una cena abundante, solo pan, té, algunas verduras, pero era la cena más feliz que habían tenido en mucho tiempo porque no estaban comiendo con miedo, estaban comiendo con paz. Después de cenar, la madre acostó a los hermanos menores, les cantó una canción suave, les acarició el cabello hasta que se durmieron y cuando salió encontró al niño sentado afuera bajo las estrellas. Se sentó junto a él. ¿En qué piensas?, preguntó ella con voz suave. El niño tardó en responder. Pienso en todo lo que pasó, en cómo casi lo perdemos todo y en cómo al final no lo perdimos. Ella sintió. Fue un milagro. El niño negó con la cabeza. No, mamá, no fue un milagro, fue justicia. Ella lo miró sorprendida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la verdad estaba ahí todo el tiempo. Solo teníamos que encontrarla. Y cuando la encontramos, todo cambió. La madre sonrió con lágrimas en los ojos. Tienes razón, hijo. Tienes toda la razón. Se quedaron en silencio mirando el cielo y el niño pensó en algo. Que a veces el mundo es injusto, que a veces la gente con poder intenta aplastar a los que no tienen nada. Pero también pensó en otra cosa, que la verdad no necesita poder, no necesita dinero, no necesita amenazas, solo necesita ser encontrada. Y cuando lo es, vence a todo lo demás. El niño miró la casa, su casa, iluminada por la luz de la luna. Y sonrió porque ahora sabía algo que antes no sabía, que no todo el poder vence a la verdad y que a veces los que menos tienen son los que más merecen ganar. Los días que siguieron fueron diferentes, no porque algo grande hubiera cambiado. La casa seguía siendo la misma, el trabajo seguía siendo el mismo, la comida seguía siendo la misma, pero todo se sentía distinto. Porque ahora, cuando el niño se levantaba en las mañanas, no lo hacía con miedo, lo hacía con propósito. La primera decisión que tomaron como familia fue simple. No iban a vender el terreno. Varios hombres del pueblo se acercaron después de enterarse de lo que había pasado. Ofrecieron dinero, buenos precios, promesas de riqueza. 50 áreas, decían, pueden vender la mitad y quedarse con la otra. Pueden vivir bien, pueden tener todo lo que nunca tuvieron. Pero la madre los escuchaba con calma y siempre respondía lo mismo. No, gracias. Esta tierra no está en venta. ¿Por qué no?, insistían. Podrían tener una vida mejor. Ella sonreía y miraba a sus hijos. Ya tenemos una vida mejor. Y era verdad porque habían aprendido algo importante, que la riqueza no estaba en tener mucho, estaba en no tener miedo de perder lo que tienes. El niño comenzó a trabajar la tierra, no como antes, no para sobrevivir, sino para construir. Plantó maíz, frijoles, calabazas, pequeñas hortalizas que podían comer y también vender. Al principio no sabía cómo hacerlo. Cometía errores. Las plantas se secaban, las semillas no crecían. Pero no se rindió, preguntó, aprendió, intentó otra vez y poco a poco, la tierra comenzó a responder. Los primeros brotes verdes aparecieron después de 2 semanas.
Pequeños, frágiles, pero vivos, el niño los cuidaba cada día. Los regaba, los protegía del sol demasiado fuerte. Les hablaba, aunque sabía que no podían escucharlo. Y algo extraño pasaba. Cuando cuidaba esas plantas, sentía que estaba cuidando algo más grande. Estaba cuidando el futuro. Su madre también comenzó a trabajar de manera diferente. Consiguió más trabajos en el pueblo. Limpieza, costura, cocina, ahora que no tenían miedo de ser expulsados. Podía aceptar trabajos más largos, podía planificar. Podía ahorrar y cada moneda que ganaba, la guardaba en una caja de madera que el niño había hecho con sus propias manos. No para comprar lujos, sino para estar preparados por si algún día volvían los problemas. Pero también para poder dar, porque había aprendido que cuando tienes algo, por poco que sea, tienes la responsabilidad de compartirlo. Un día, una mujer del pueblo llegó a la casa. Era vieja, de ropa rasgada, con los ojos cansados. Disculpe, dijo con voz temblorosa. Me dijeron que aquí vive una familia y buena, y yo no tengo dónde quedarme esta noche. ¿Podrían? No terminó la pregunta, pero la madre entendió. Entre, le dijo sin dudar. Aquí hay espacio. Le dio comida, le dio una manta, le dio un lugar donde dormir y cuando la mujer se fue al día siguiente, lloró de gratitud. Que Dios las bendiga, dijo con voz quebrada. No muchas personas habrían hecho lo que ustedes hicieron. La madre la abrazó. Nosotros sabemos lo que es no tener dónde ir. Y esas palabras lo dijeron todo. Los hermanos menores crecieron rápido. El de 5 años comenzó a ayudar en el campo. Pequeñas tareas, llevar agua, recoger frutos, cuidar las plantas. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería, porque veía a su hermano mayor trabajar con amor y quería hacer lo mismo. El de 3 años todavía jugaba, corría, reía, pero ahora lo hacía en su propia casa, en su propio terreno, y eso hacía toda la diferencia porque no era un juego prestado, era un juego propio. Pasaron los meses, la tierra comenzó a dar frutos, no muchos, pero suficientes. El niño llevó los primeros vegetales al mercado del pueblo. Los vendió y con ese dinero compró más semillas y el ciclo continuó. Plantar, cuidar, cosechar, vender, volver a plantar. No se hicieron ricos, ni siquiera se acercaron, pero por primera vez en sus vidas no pasaban hambre. Una tarde, el niño estaba trabajando en el campo cuando vio algo. Un grupo de personas caminando por el camino. Familias con niños con bultos en la espalda. Se veían cansados, perdidos, asustados. El niño dejó su herramienta. Se acercó. ¿Están bien?, preguntó un hombre del grupo de barba gris y ojos tristes. Respondió, nos desalojaron. De la finca donde trabajábamos no tenemos a dónde ir. El niño los miró y vio en ellos lo que él había sido. Vio el miedo, la desesperanza, la sensación de no tener lugar en el mundo. Y sin pensarlo 2 veces dijo, pueden quedarse aquí por esta noche. Tenemos espacio. El hombre lo miró sorprendido. ¿De verdad? El niño asintió. De verdad, esa noche más de 10 personas cenaron en la casa. No había mucho, pero compartieron lo que tenían. Pan, verduras, agua y algo más importante. Esperanza. Cuando las familias se fueron al día siguiente, el hombre de barba gris se acercó al niño. Gracias, muchacho. No sé cómo agradecerte. El niño sonrió. No tienes que agradecerme. Solo cuando puedas ayudar a alguien más. El hombre asintió con lágrimas en los ojos y se fue. Pero el niño sabía que ese hombre recordaría ese gesto y que algún día, cuando tuviera la oportunidad, haría lo mismo por alguien más. Así era como el mundo cambiaba, no con grandes gestos, sino con pequeños actos de bondad que se multiplicaban. Pasó un año desde que habían encontrado el documento escondido, un año desde que habían vencido al hombre del traje oscuro. Un año desde que habían aprendido que la verdad era más fuerte que el poder. Y ahora, mirando hacia atrás, el niño apenas podía reconocer a la familia que habían sido. La casa ya no era una ruina, era un hogar con ventanas reparadas, con techo sólido, con una puerta que cerraba bien. El terreno ya no era un pedazo de tierra olvidada, era un campo cultivado, con hileras verdes, con vida creciendo. Y la familia ya no era un grupo de personas asustadas y perdidas, era una familia con propósito, con dignidad, con paz. Una noche después de cenar, la madre reunió a sus 3 hijos. Quiero que sepan algo, dijo con voz suave. Quiero que recuerden este día y este año y todo lo que pasamos. Los niños la miraban en silencio. No porque haya sido fácil, continuó, sino porque nos enseñó algo que nunca voy a olvidar. ¿Qué, mamá?, preguntó el hijo mayor. Ella sonrió con los ojos brillantes. Que no necesitamos ser ricos para ser felices. No necesitamos tener mucho para tener suficiente. Y no necesitamos que el mundo nos dé nada, si nosotros mismos podemos construirlo. El niño sintió que algo se movía en su pecho porque esas palabras eran verdad y lo sabía porque lo había vivido. Hay algo más, añadió ella mirándolo directamente. Quiero que sepas, hijo, que todo lo que tenemos es por ti porque no te rendiste, porque creíste cuando yo ya no podía creer, porque encontraste la verdad cuando yo ya había perdido la esperanza. El niño sintió que las lágrimas comenzaban a caer. No, mamá, fue por todos, negó con la cabeza con ternura. No, hijo, fue por ti y nunca voy a olvidarlo.
Esa noche el niño salió a caminar solo bajo las estrellas. Caminó hasta el borde del terreno, donde empezaba el bosque. Se quedó ahí, mirando hacia atrás, hacia la casa. Ahora tenía una luz cálida en la ventana. Humo salía de la chimenea. Se podían escuchar las risas de sus hermanos dentro. Y el niño sonrió, porque esa imagen tan simple, tan pequeña, era todo lo que había soñado. No era un palacio, no era riqueza, no era fama, era solo un lugar donde su familia podía estar en paz y eso era suficiente. Pensó en todo lo que habían pasado, en el miedo, en el trabajo, en la amenaza, en el descubrimiento, en la victoria. Y entendió algo, que el destino no le había dado riquezas, le había devuelto la paz y eso valía más que todo el oro del mundo. Miró el cielo, las estrellas brillaban con fuerza como si celebraran con él. Y susurró, tan bajo que solo él pudo oírlo. Gracias, no sabía a quién se lo decía, a Dios, al destino, a la vida, pero lo sentía. Gratitud profunda, real, verdadera, porque había aprendido que la vida no se mide por lo que tienes, se mide por lo que ya no tienes que temer perder. Y él ya no temía porque tenía un hogar. Tenía una familia, tenía dignidad y eso nadie se lo podía quitar. Regresó a la casa despacio, sintiendo el viento fresco en la cara. Cuando entró, su madre lo estaba esperando. ¿Dónde estabas?, preguntó con esa preocupación suave que solo las madres tienen, solo mirando las estrellas. Ella sonrió. ¿Y qué viste? El niño la miró y respondió con honestidad. Vi que estamos en casa. Ella lo abrazó como solo las madres pueden abrazar. Y en ese abrazo, el niño sintió todo, el amor, la lucha, el dolor, la victoria, la paz, todo. Y supo que, pasara lo que pasara en el futuro, siempre tendría esto, este momento, esta familia, esta casa, este hogar, porque el destino no le había dado riquezas. Le había devuelto algo mucho más valioso, le había devuelto la paz y con paz todo posible. Si esta historia tocó tu corazón, nos encantaría saber qué sentiste. A veces las palabras de quienes nos leen son el combustible que nos impulsa a seguir creando historias que sanan. Gracias por quedarte hasta el final. Aquí celebramos las vidas que florecen cuando más lo necesitan. Porque no todas las victorias brillan, pero todas las victorias importan. Hasta la próxima historia. Que la paz te acompañe.